Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la reseña de un libro un poco extraño, Till, de Daniel Kehlmann, que está clasificado como novela histórica, pero sinceramente yo lo pondría también dentro del género de fantasía porque hay elementos de magia y simplemente porque haya estos elementos tendría que estar clasificado también dentro de este género o dentro de la fantasía histórica. Pero bueno, el autor es Daniel Kehlmann, un escritor austriaco-alemán, y como tal, el libro fue publicado originalmente en alemán en el 2017, en el 2019 en castellano y en el 2020 en inglés. Ha sido traducido a muchos otros idiomas porque ha tenido muchísimo éxito, ha ganado muchos premios y es finalista del premio Booker de 2020, que es uno de los premios más importantes en inglés. Es una novela difícil de leer, de entender, que hay que estar muy atento, es muy difícil de reseñar, vais a ver que no voy a seguir la estructura que sigo normalmente para que sea de la forma más comprensible posible y sobre todo para aquellos que estéis desesperados porque estáis empezando a leer este libro y no entendéis qué es lo que está pasando, pues que os ayude un poquito. Pero a pesar de esta dificultad, la verdad es que está contado de una forma muy inteligente y original y que hacía tiempo que no leía algo en esta categoría y de este estilo que fuese tan extraño. La edición en español está siendo publicada por la editorial Random House y tiene solamente 368 páginas, que con la dificultad que tiene, creedme que es suficiente. La novela transcurre durante la Guerra de los 30 años, principalmente en el territorio de Alemania, y esta guerra pues pasó durante el siglo XVII. Y realmente este conflicto es el protagonista real del libro, ya que el personaje de Till, a pesar de ser el título del libro, no deja de ser simplemente el hilo conductor, el personaje común en todas las partes, de las que ni siquiera es el protagonista en la mayoría de las veces, sino que es un personaje secundario que va por allí. Que este estilo narrativo, como veremos, pues ya le va bien para que el personaje de Till se mantenga en la oscuridad y simplemente sirva para que la historia avance. Y es que el personaje de Till en realidad ni siquiera es inventado del todo, puesto que se basa en un personaje del folclore alemán, que era un juglar y un artista itinerante como el de este libro, y que se llamaba Till Eulenspiegel, y según las historias que se cuentan de Till, vivió durante la primera mitad del siglo XIV, es decir, 3 siglos antes de lo que transcurre en este libro, y viajó por varios países, como también sucede aquí, llevando a cabo sus espectáculos itinerantes. Y de hecho fue en 1510 cuando se publicó un pequeño librito de menos de 50 páginas explicando todas sus aventuras, y es en lo que se basa Daniel Kehlmann para escribir este libro, y de hecho en Alemania es un personaje muy importante hasta el punto de que incluso tiene un museo propio. El carácter del Till adulto pues parece que es bastante parecido al Till del folclore original. Es un personaje irreverente, que se ríe de todo el mundo, que no piensa demasiado en las consecuencias de sus actos, pero a la vez es un personaje complejo, con una personalidad retorcida, estoy hablando del libro, ya que allí por donde pasan sus espectáculos pues acaba provocando diferentes enfrentamientos entre la población, y parece que poco después es cuando llega la guerra a ese pueblo, por lo que tiene como un carácter extraño, mágico, que siembra el caos allí por donde va. Aunque no parece que disfrute tampoco de generar estos conflictos, tampoco se ve que le supongan ningún problema. Y además, pues tiene un sistema de valores extraños, no nos queda claro en realidad, o sea, cuál es su sistema empático, es decir, qué sentimientos tiene o le despiertan otras personas. Y seguramente todo esto se debe no solo a que ya era un niño extraño antes de que le pasasen cosas feas, sino por todas las desgracias que le van pasando a lo largo de su vida. Y hablándonos un poco del contexto histórico, que parece una tontería, pero es muy importante porque en ningún momento, sobre todo al principio del libro, se hace referencia clara sobre lo que está pasando. Yo lo tuve que buscar por internet, o sea, cuando me situé en qué personajes estaban tratando, y entonces es cuando vi que la guerra de la que estaban hablando era esta guerra de los 30 años. Sí que es cierto que en la segunda mitad del libro ya sí que se hacen referencias específicas al nombre de esta guerra y al conflicto en sí, pero al principio no. La Guerra de los 30 años transcurrió entre 1618 y 1648 y principalmente pasó dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, y se considera de hecho una de las guerras más destructivas dentro de Europa, que si hubiesen tenido el armamento del que se dispone hoy en día, o incluso de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, a saber qué hubiese sucedido, porque
Alemania, por ejemplo, cuando digo Alemania me refiero al Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, pero lo que pasa que siempre se hace referencia a territorios alemanes, perdió el 50% de su población. Prácticamente todos sus pueblos se vieron afectados y muchos de ellos quedaron completamente destruidos y sin ningún habitante. Y uno de los principales motores de este conflicto fue precisamente el conflicto tan importante entre los protestantes y los católicos, entre la Reforma y la Contrarreforma, que ahora lo escuchamos de lejos y parece una tontería, pero fue un movimiento muy importante que afectó a todo, y no hablo simplemente de las guerras, sino también a nivel artístico, de la literatura, de las creencias. Supuso una revolución porque el Imperio Católico pues no quería perder el monopolio que tenía sobre la fe y empezó a luchar con todas estas fuerzas, con este movimiento protestante que realmente no pudo combatirlo y ganar como había hecho en siglos anteriores con otros movimientos religiosos dentro del mundo cristiano. Y en concreto, uno de los principales conflictos, y en el que aquí se incide principalmente que inició esto, se inició como una guerra civil dentro del Imperio Alemán, fue con la revuelta en Bohemia, cuando los propios bohemios, que eran protestantes, escogieron como rey a Federico V del Palatinado, que era el príncipe elector del territorio del Palatinado, que era uno de los condados alemanes vinculados al Kaiser y que tenían esta condición y en realidad equivalía prácticamente a ser rey. Federico V estaba casado con Isabel de Estuardo, la hija del rey de Inglaterra y de Escocia, Jaime VI y I, que a su vez era el hijo de María Estuardo, la reina de Escocia, y que sucedió en el trono en Inglaterra a la reina Isabel I, y duraron como reyes de Bohemia únicamente un invierno, por eso se los conocía como los reyes del invierno, antes de que el emperador del Sacro Imperio Romano, Fernando II, iniciase la guerra contra ellos. Ante la negativa del rey de Inglaterra y de Escocia de socorrer a su hija Isabel, precisamente porque no quería entrar en esta guerra que en esos momentos no se podía permitir, Federico e Isabel pues tuvieron que huir de Bohemia después de perder la guerra rápidamente por no tener los guerreros para poder defenderse y bueno, se fueron refugiando en diferentes cortes protestantes hasta que se refugiaron finalmente en La Haya y vivieron en la miseria porque tuvieron que vivir vendiendo todas las cosas que tenían, esperando recuperar en algún momento la posesión de sus títulos. Ambos son personajes que tienen punto de vista en el libro y es especialmente importante el papel de Isabel porque es la única que tiene más de una parte en el libro, que además es quien da mayor coherencia narrativa y continuidad en el libro. La novela cubre así desde este primer año en el que se inicia la guerra hasta prácticamente el final del conflicto, con diferentes episodios puntuales dentro de estos 30 años que además están desordenados entre ellos. Y ya entrando dentro de la narración y la crítica, que es algo que es bastante complejo, por lo que hay que leer con mucha atención para saber qué está pasando y situarte cronológicamente dentro del libro y el momento temporal de la guerra en el que estás, o por lo menos de la vida de Till, que es un personaje que, aunque no sea protagonista, es personaje secundario en prácticamente todos los capítulos. Y es una narrativa, como os digo, fragmentada porque salta continuamente, de hecho se inicia con un prólogo que se sitúa ya avanzada la guerra y en un momento vital de Till pues que también ha avanzado, para volver en el primer capítulo al inicio cronológico de la novela, es decir, durante el primer año de la guerra y la infancia de Till y cuando su infancia se trunca y sale de viaje para iniciar su vida como artista. Y las siguientes partes pues saltan adelante y atrás, aunque es cierto que la última parte sí que se sitúa cronológicamente al final de la línea temporal del libro. Cada una de estas partes tiene un narrador y un tipo de narración distinto, las dos cosas. El prólogo, por ejemplo, está narrado en primera persona subjetiva, y las siguientes partes están narradas en su mayor parte en tercera persona subjetiva por diferentes personajes. Ninguno de ellos el protagonista, porque como os digo, ni siquiera Till se podría considerar personaje protagonista, y la mayor parte de estas partes ni siquiera es desde el punto de vista de Till, pero sí que Till tiene algún tipo de rol en esa parte, aunque sea porque esa persona la está buscando. Esta forma de narrar pues contribuye a que el personaje de Till permanezca como misterioso, del que no sepamos sus intenciones o qué objetivos tiene, si simplemente sembrar el caos y ya está, y sobrevivir mientras transcurre por su vida, ni tampoco conozcamos su naturaleza ni su forma de pensar porque todo es muy oscuro. Pero realmente esto forma parte de la atracción de esta novela, pero también puede hacer que mucha gente pues deje el libro solamente empezar. A pesar de todo esto que os digo, lo que
para mí destaca más es la forma que tiene de retratar la miseria y la desesperación de la guerra, y no solamente eso, sino también las penosas condiciones de vida en el siglo XVII. Es muy cruel con la forma de mostrar el mundo, pero también muy realista, y que además todas estas condiciones se ven agravadas por el conflicto bélico, pero que ya eran condiciones penosas antes. Y de hecho es muy duro también con los personajes a partir de los cuales elige narrar, especialmente aquellos que provienen de la nobleza o de la realeza, pero también del pueblo llano, y retrata muy bien las motivaciones egoístas y cortas de mira de todos estos personajes, de todos los estamentos, y que todos ellos parten de la concepción de que lo están haciendo de forma correcta, y aquellos que son de la nobleza y de la realeza lo hacen bien porque es Dios quien los ha situado en ese punto y por lo tanto sus prerrogativas son superiores a cualquier otra persona. Sin duda, uno de los personajes más interesantes, una vez más, es Isabel de Estuardo. Es un personaje muy complejo que, bueno, por un lado piensas, ostras, ¿cómo puedes pensar estas cosas que Dios te ha puesto ahí y que por lo tanto tienes derecho a todo esto? Pero por otro lado, no puedes dejar de admirarla por las penalidades por las que está dispuesta a sufrir y a pasar para mantener su dignidad real o sus títulos en el Sacro Imperio Romano, y no optar por la solución fácil que tiene desde el principio, que es volver a Inglaterra, primero cuando está reinando su padre y luego cuando está reinando su hermano, que es algo que se le ofrece continuamente. Y ya entrando dentro de la reseña, solamente haré referencia al prólogo y a la mayor parte de la primera parte, porque esto más o menos es un tercio. Y el prólogo es uno de los prólogos más extraños que he leído en mi vida, porque la novela se inicia con este prólogo titulado Zapatos, desde el punto de vista de un niño que vive en uno de estos pequeños pueblos típicos de esta Alemania del siglo XVII, con no demasiados habitantes, al que todavía no ha llegado la guerra a pesar de que ya lleva muchísimos años. Explica cómo mientras todo el pueblo está haciendo sus quehaceres, de repente aparece un carro tirado por un burro en el que viaja Till con dos mujeres, una mujer mayor y una mujer de la misma edad de Till, que se identifica como Nele, y en estos momentos Till ya es un personaje muy famoso del que circulan panfletos, y además como su estética física pues llama muchísimo la atención, se identifica fácilmente y todo el pueblo se alegra de verle y se junta en la Plaza Mayor para ver toda su actuación. Till y Nele inician toda su actuación, que tiene muchísimas partes, tienen bailes exóticos, interpretaciones, canciones, historias, malabares, y finalmente Till termina andando por la cuerda floja. Por lo que transcurren varias horas en los que los habitantes del pueblo están todos allí y ninguno se está ocupando del ganado o de los campos, y todos son conscientes de que tienen que hacerlo, pero ninguno de ellos se mueve de allí porque está simplemente fascinado. Todo termina mal cuando al final de la cuerda floja es el momento que elige Till pues para sembrar su caos, y les pide a todos los habitantes que tiren un zapato en el aire que cae en la cabeza de mucha gente y luego que tiren el otro. Y surge el conflicto cuando cada uno busca recuperar sus zapatos, porque algunos recuperan unos zapatos que no son suyos y se niegan a devolverlos, y allí es cuando pues empiezan a reñir y empiezan a surgir las pequeñas riñas y envidias que hay en todos los pueblos, y provocando graves incidentes en la que hay gente que queda gravemente herida. Y más adelante sabemos que esto es una constante en todas las actuaciones y que más de una vez de hecho muere alguien. Simplemente al día siguiente se hace ver que todo esto no ha pasado y no se vuelve a hablar nunca de ello. Pocos días después llegan los soldados al pueblo, no se dice si son católicos o protestantes, de hecho esto es algo en lo que se incide muchísimo en el libro, que al ser una guerra tan larga, pues que al final da igual de qué bando sean porque los dos provocan los mismos desastres, y además los soldados van de un bando en el otro según les vaya bien. Estos soldados arrasan completamente en el pueblo, asesinan a todos los habitantes después de haber violado a todas las mujeres. Y ya la primera parte, titulada El Señor del Aire, se sitúa cronológicamente al inicio del relato que se nos está contando, porque es el primer año de la Guerra de los 30 años. Sabemos que ya se ha producido el conflicto en Bohemia y que Federico V e Isabel ya han tenido que ir al exilio. En esta parte pues vemos a Till de niño y se termina cuando inicia su camino como artista itinerante siendo todavía un niño. Está narrado principalmente desde el punto de vista de Till, aunque también se narra desde el punto de vista de su madre y de su padre principalmente. Till es un niño desde el principio que es muy extraño, que es hijo del molinero del pueblo y que se pasa el día intentando escaquearse de sus quehaceres y aprendiendo a caminar en la cuerda floja, aunque no consigue dar más de 1 o 2 pasos.
Y sabemos que es un pueblo pequeño en el que se pasa muchísima hambre y que no siempre consiguen comer cada día, y precisamente por eso Till es el único hijo de su madre que ha logrado sobrevivir, porque todos han muerto ya en la barriga o poco después de nacer. Pero a pesar de todas estas penalidades, su padre no se preocupa demasiado del molino porque está obsesionado en aprender y entender cómo funciona el universo. Es algo que lo fascina, a pesar de que no ha nacido en el estamento adecuado para dedicar su vida a la contemplación. Y es conocedor de las plantas medicinales, de los cuadrados mágicos y de ciertos conjuros, aunque sí que está todo relacionado con el ámbito de la Biblia, que ayudan a curar o a conseguir pequeñas cosas. A lo largo de su vida ha ido consiguiendo varios libros, robándolos principalmente, de los que ha aprendido este conocimiento, menos de uno de ellos que, como está escrito en latín, no consigue entender qué es lo que hay allí, y es su obsesión, descubrir qué es lo que hay en este libro y descubrir cuáles son las leyes del universo. Además, siendo realista con la época, es un hombre al que no le preocupa demasiado su hijo porque cree que puede morir en cualquier momento y que por lo tanto no tiene sentido encariñarse demasiado de él. Estando el molino bastante alejado del pueblo, un día se ven obligados a llevar una gran carga de harina al pueblo después de que su propietario pues haya mandado a uno de sus siervos a avisar de que se les ha roto el carro, y como ni el padre ni el resto de trabajadores del molino se pueden permitir perder un día entero de trabajo y no pueden confiar la carga únicamente al siervo del propietario de la harina porque lo más probable es que se fugue con ella y el valor de esta harina es el 50% del molino, pues manda a su mujer, que está a punto de dar a luz, y también va Till para hacer compañía a su madre. Debido a que es una época en la que hay muchísimas supersticiones, hay muchos puntos del pueblo y del bosque por los que no se debe pasar, y para llegar al punto al que tienen que llegar pues necesitan prácticamente todo el día y tienen que dar un rodeo a través del bosque. A medio camino la madre se pone de parto y en lugar de volver con el carro, pues lo que decide es ir andando con el siervo otra vez al molino para dar a luz allí, y dejan a Till en medio del bosque vigilando la harina sin comida y sin agua. La madre acaba dando luz en medio del camino y el bebé acaba muriendo y ella se está a punto de desangrar, pero le evita usando un cuadrado mágico. Cuando finalmente con muchas penalidades consiguen llegar al molino, nadie se acuerda de Till hasta que ha pasado un día y pico, y como ya se está haciendo de noche ya esperan a irlo a buscar al día siguiente. Mientras tanto, Till en un primer momento pues intenta permanecer tranquilo, pero a medida que va avanzando la noche y empieza a escuchar ruidos y los relaciona con los seres que se dice que viven en los bosques, se empieza a asustar, enloquece y acaba rompiendo todos los sacos de harina. Cuando finalmente su padre llega 2 días después, pues lo encuentra subido a un árbol, lleno de sangre y con una capa de harina, completamente enloquecido, con parte de la cabeza del burro en su cabeza, que lo ha matado no se sabe cómo, y su padre pues utiliza una especie de conjuro para que se tranquilice, pero a partir de este momento pues algo se rompe en Till y se convierte en una persona aún más extraña, pero ya capaz de realizar los números de equilibrio que estaba intentando hacer y con una habilidad especial para entretener. En este momento se hará también amigo de Nele, que es la hija del panadero del pueblo, que no quiere el futuro que él espera y por lo tanto espera poder irse con Till cuando se vaya del pueblo. Su padre, al perder toda esta harina, pues se ha arruinado completamente, pero esto no es lo peor que le va a suceder, porque un buen día aparecen en su puerta dos religiosos interesados en el conocimiento del padre y se ofrecen a estudiar con él y a resolver sus dudas. La madre inmediatamente sospecha y le hace señas a su marido para que no hable, para que no le siga la corriente, pero él hace caso omiso ante la posibilidad de resolver pues todos estos misterios y se acaba yendo con ellos al pueblo. Y evidentemente estos señores no son buenas personas porque resulta que son inquisidores y que al pasar por el pueblo pues habían escuchado de que el molinero pues que tiene muchos libros y que sabe muchas cosas y hace curaciones que nadie más consigue, por lo que van a buscarlo, lo encierran y lo acusan de brujería. Después de una investigación completamente parcial, en la que las confesiones únicamente se han conseguido a base de la tortura por el ejecutor y que todos los testimonios que se han conseguido de la misma manera, primero asustando con la tortura o bien después torturando y también bajo el miedo de ser acusados de brujería,
el padre de Till, junto con otra mujer del pueblo, viuda, pues la típica que se tilda de bruja, acaban siendo condenados por brujería. Y también llama la atención la personalidad de estos dos religiosos que se presentan como religiosos fervientes que están buscando la herejía, pero que en realidad ellos están llevando a cabo exactamente las mismas cosas que el molinero, simplemente que ellos lo hacen bajo la capa de la religión y el molinero no, aunque sí que relaciona y utiliza frases de la Biblia y todo el imaginario que utiliza es cristiano. Pero bueno, ya se sabe que en esos tiempos la línea entre la herejía y la ortodoxia pues era muy fina y podías pasar de un lado a otro muy fácilmente. Y de hecho estos dos pues llevan más de un año viajando por Europa intentando llegar a un punto concreto, lo que pasa que no llegan nunca porque se tienen que parar a todos los pueblos para extirpar el mal que está muy extendido. Son dos personajes con los que se ve muy fácilmente esta doble moral que regía todo en esa época, sobre todo dentro de la nobleza y de la realeza, y es algo que veremos en todos los personajes que van surgiendo. Este hecho, la condena a muerte, es lo que hará que Till, pese a ser solamente un niño, pues decida abandonar su pueblo para convertirse en artista itinerante junto con Nele. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo un nuevo vídeo, que ya os aviso que los siguientes van a ser El libro del día del juicio final de Connie Willis, Gótico de Silvia Moreno García y El nombre de la rosa de Humberto Eco. Y en el ámbito de los cómics los siguientes van a ser el manga de Monster de Naoki Urasawa y el cómic de Batman de Victoria Oscura. Nos vemos en el siguiente vídeo.